En la escuela de misterios de Isis, el discípulo atento preguntó al maestro: «Maestro, ¿por qué hay una pirámide en el centro de esta nueva aula? ¿Y qué son esos valores escritos en los vértices? ¿Qué significan?». El maestro respondió: «Es la pirámide del amor y la sabiduría. Así la llamamos. Está formada por 12 valores inscriptos en sus vértices, como has observado. Pero existe una clave de interpretación para cada uno de estos valores que debemos considerar seriamente, y a esta clave la denominamos la triple condición. Comenzaremos por la primera cara de la pirámide. Reconoceremos cada uno de estos valores y sus 3 condiciones especiales. El primer valor, en su vértice superior, encontramos el respeto. La primera condición sería que debemos aprender a respetarnos a nosotros mismos. Para luego la segunda condición sería aprender a respetar a los demás. Para finalmente, si nos lo merecemos, ser respetados. Tercera condición. ¿Comprendes ahora? El segundo valor es la confianza. Su primera condición sería aprender a confiar en nosotros mismos. La segunda condición sería aprender a confiar en los demás. Y la tercera condición, si nos lo merecemos, seremos confiables. El tercer valor es el agradecimiento, pero este valor en especial tiene 2 etapas anteriores que hay que atravesar para poder llegar a él, en las cuales también debe aplicarse la clave de la triple condición. La primera etapa es el reconocimiento. Debemos reconocernos a nosotros mismos, para poder reconocer a los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, ser reconocidos. La segunda etapa es la valorización. Debemos aprender a valorarnos a nosotros mismos, para luego aprender a valorar a los demás, y si nos lo merecemos, seremos valorados. Luego de haber metabolizado estas 2 etapas, nos encontraremos lo suficientemente preparados para poder enfrentar el tercer valor, el agradecimiento. Debemos aprender a agradecernos a nosotros mismos, para luego aprender a agradecer a los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, aprender a recibir el agradecimiento de los demás. Profundo e interesante, ¿no es así? Comencemos con la segunda cara de la pirámide. En su vértice superior encontramos el primer valor, el orden. Debemos aprender a ordenarnos a nosotros mismos, para luego poder ayudar a los demás a ordenarse, para finalmente poder generar un orden mutuo. El segundo valor es la adaptación. Debemos aprender a adaptarnos a nosotros mismos, para luego poder adaptarnos a los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, los demás puedan adaptarse a nosotros. El tercer valor es la paciencia. Debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos, para posteriormente aprender a ser pacientes con los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, los demás sean pacientes con nosotros. Veremos ahora la tercer cara, en donde comenzaremos con el primer valor en su vértice superior, la verdad. Este valor también tiene un tono especial como el del agradecimiento. ¿Recuerdas los 9 escalones de la verdad que hemos compartido anteriormente? Debemos entonces aprender a ser verdaderos con nosotros mismos, para poder ser verdaderos con los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, los demás sean verdaderos con nosotros. El segundo valor sería la aceptación. Debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos, para poder aceptar a los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, ser aceptados. Y el tercer valor sería la libertad. Debemos aprender a ser libres con nosotros mismos, para poder dar libertad a los demás, para que si nos lo merecemos, los demás nos den libertad. Vamos ahora a la cuarta y última cara. En su vértice superior, observamos el primer valor, la unidad. Debemos aprender a mantenernos unidos en nosotros mismos,
para poder unirnos con los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, que los demás se unan con nosotros. El segundo valor es la lealtad. Debemos aprender a ser leales a nosotros mismos, para poder ser leales con los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, los demás sean leales con nosotros. Y finalmente el tercer y último valor es la esperanza. Debemos aprender a tener esperanza con nosotros mismos, para poder tener esperanza en los demás, y para finalmente, si nos lo merecemos, los demás tengan esperanza en nosotros. No olvidemos que la fe es el corazón de toda esperanza, y que la fe es en sí misma la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos son los valores que conforman la pirámide del amor y la sabiduría. Debes reflexionar profundamente en todos ellos y trabajar internamente en metabolizar lo que hemos estado conversando. Te invito a que vengas a esta aula cuando lo consideres, a meditar en cada uno de estos valores, pero recuerda siempre la triple condición, para poder observar con claridad cómo nos comportamos emocionalmente en nuestra vida, con cada uno de ellos.